imágenes en vivo de lo que está pasando en este momento en Caracas y en esta despedida multitudinaria al líder bolivariano, a Hugo Chávez, mientras más imágenes llegan desde la Capilla Ardiente en la Academia Militar Venezolana. Vamos a repasar, Agus, algunos de los presidentes que ya confirmaron su presencia para lo que serán las exequias póstumas oficiales, el acto oficial para despedir al presidente. Felipe de España, el príncipe, ya aseguró su presencia junto con los presidentes de México, Enrique Peña Nieto, de Ecuador, Rafael Correa, por supuesto, de Nicaragua, Daniel Ortega, lo que decíamos, de Honduras, ¿no? Porfirio Lobo, hablamos un ratito con Telma. De El Salvador estará Mauricio Funes, de República Dominicana, Medina, Piñera, que ya se encuentra en estos momentos en territorio venezolano. Raúl Castro llegó hace un ratito nada más. Presidente cubano. Santos, el presidente de los colombianos, el panameño Martinelli, el peruano Yantumala, el mandatario de Haití, Michel Martelly. Todo indica que Ahmadinejad estará llegando en las próximas horas también. Lo confirmaron desde fuentes desde Irán, desde el propio gobierno iraní, y algunos, jefes de Estado que realmente llamativos, como por ejemplo puede llegar a ser el de Bielorrusia, o el de Guinea Occidental. Todas personalidades, más allá de 53 delegaciones de todo el mundo que estarán presentes mañana en la Academia Militar para las exequias. En principio esto va a ser un acto oficial a las 10 de la mañana. Vamos a recibir ahora a uno de nuestros invitados esta tarde para recordar la figura de Hugo Chávez. Estamos con Julio Gambina, él es el presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, es además profesor universitario y es economista, amigo de la casa. ¿Cómo te va, Julio? Gracias por estar. Bienvenido. Gracias a ustedes, un gusto. Bueno, una primera mirada, una primera aproximación a lo que se está viviendo en estas últimas horas desde el fallecimiento de Hugo Chávez. Primero, el gran dolor que representa la muerte de uno de las personalidades de este siglo XXI. Creo que es uno de los personajes del siglo XXI mundial. Cuando ustedes repasan los presidentes, las visitas, y cuando uno mira la masividad del dolor que genera Hugo Chávez, al mismo tiempo comentarios muy críticos de sectores conservadores, de derecha, que dan muy pena en estas horas sus comentarios, pero ese odio que encarna en las clases dominantes de América Latina también es expresión de todo lo que Hugo Chávez ha hecho por esos millones de sectores empobrecidos de Venezuela. Y no solo de Venezuela, porque la verdad que uno recorre la Argentina, entre otros lugares de América Latina y del mundo, y hay muchos homenajes a Hugo Chávez. Es un gran personaje el que se va. Y fíjate que ya hace mucho tiempo que Hugo Chávez estaba enfermo y fuera de la administración cotidiana. Desde el gobierno de Venezuela se decía, consultamos todas las medidas con Hugo Chávez, él está al tanto, sugiere, opina, pero todos sabemos que hace un año largo que estaba con un proceso de enfermedad y su figura y su presencia estaba más allá de lo físico. Es cierto. Porque es un personaje que ha renovado la política latinoamericana y ha reinstalado audazmente algunos temas que estaban defenestrados. Yo pienso, por ejemplo, en el tema del socialismo. Cuando él dice socialismo del siglo XXI, no hace mucho que lo dice. Lo dice en diciembre del 2004, enero del 2005. Uno puede decir en tiempos históricos ayer nomás, Claro. pero veníamos de 20 años de defenestración del ideario socialista, de la práctica socialista. Sí, cómo se recupera incluso esa palabra también, ¿no? Con el ideario. La recupera y le da una impronta crítica a lo que existió en el siglo XX y se anima a recrearlo bien a la latinoamericana. Ahora, si todo eso significó su presencia, su ausencia, ¿qué va a significar? Bueno, eso tenemos que verlo. El primer elemento a considerar a posteriori es esta masividad del pueblo venezolano. Hay que acordarse que Chávez, Chávez es el Chávez que conocemos a partir del Caracazo, a partir de un acontecimiento de masas. Es más, Chávez se construye desde el Caracazo en el 89 hasta que llega presidente en el 99. Digamos que Chávez es producto del acontecimiento social masivo. Y a partir de ahí hay una relación dialéctica entre el personaje en la historia y el movimiento social que lo anima
a recrearse mutuamente. Y cuando uno ve toda esa cantidad de gente en la calle, uno dice, aunque quieran ir para atrás, Venezuela ya no será lo que fue. Y agrego, América Latina ya no puede ser lo que era antes de Chávez, antes del cambio político en América Latina. Cuando uno piensa los cambios políticos en esta primera parte del siglo XXI, uno puede estar de acuerdo o no con tal o cual gobierno de la región. Pero en gran parte de nuestros países ya no se puede tener un discurso neoliberal explícito. En todo caso hay que engañar. Sí, engañarlo un poco. Hay que manipular un poco a la conciencia. Disfrazarlo un poco. Pero ya no se puede. No estamos en los 80 y en los 90. Estamos en otro tiempo. Y creo que Hugo Chávez le ha dado... ha tenido mucho que ver con esto. Ha liderado este proceso. Julio, una de las cosas que a mí me impacta del presidente Chávez es que era, en mi opinión, un gran visionario. Por ejemplo, entre las cosas que visualizó fue el lugar geográfico que ocupa Venezuela como eslabón entre América del Sur y los países de América Central, ¿no? El arma Petrocaribe, es decir, él tiene toda una política estratégica para toda la América, salvo Estados Unidos y Canadá. La pregunta es, ¿qué puede pasar ahora que no esté con esos proyectos y qué queda pendiente? Mira, bien decís, él es un gran constructor de nuestra América. Como la de Martí. Exactamente. Yo creo que hay que rescatar esta dimensión. Hugo Chávez nos enseñó que el proyecto bolivariano, sanmartiniano, fue derrotado, porque aquellos personajes luchaban por la patria grande. Y la verdad es que no ha habido patria grande en la mayoría de estos 200 años. Claro. Lo que ha habido es parcelaciones, fragmentaciones, defensa de proyectos nacionales hegemonizados por clases dominantes, empobreciendo a gran parte de la sociedad. Y en los últimos años se reinstaló la perspectiva de la patria grande. Incluso en la integración, si hay un abanderado es Chávez. Yo recuerdo el 2001, tercera cumbre de las Américas en Quebec. Cuba afuera de las negociaciones, Estados Unidos y las clases dominantes de América Latina, todos planteando el ALCA. Nadie dudaba del ALCA en el 2001, ayer no más. Y Chávez fue el primer presidente que se animó a criticar. Dijo dos cuestiones. Una, ¿por qué ALCA en el 2005 sin consultar a la población? Instaló el tema de la democracia, la consulta a los pueblos. Y segundo, ¿por qué defender la democracia electiva, representativa? ¿Por qué no defender la democracia participativa? Y ahí tenés otro elemento revolucionario. Y en ese 2001, que él critica el ALCA, él cuenta después acá en Mar del Plata, en el estadio de fútbol, que sale al balcón y ve el alba. Y poéticamente dice, ahí se me ocurrió que la propuesta es la alternativa bolivariana para los pueblos de las Américas. Claro. Y cualquiera podía decir en ese entonces, eso es un soñador, un utópico, pero como dice Galeano, la utopía nos enseña el rumbo, el camino, hacia dónde vamos, y pasó el tiempo y el ALCA no existe, y el ALBA sí existe. Entonces, esa cuestión de la integración que planteó Chávez abrió un camino que es espectacular, y vos decís Petrocaribe como realidad. Y creo que como asignatura pendiente Petroamérica. Julio, está en este momento hablando en vivo el canciller venezolano Elías Jagua. Enseguida continuamos con la conversación. En lo personal, un cariño para nuestro pueblo, para el pueblo de Bolívar, para el pueblo venezolano. Estos países han decretado días de duelo nacional, cosa poco común cuando se trata de un personaje que no pertenece a ese país. Argentina, 3 días de duelo. Belarus, 3 días de duelo. Brasil, 3 días de duelo. Bolivia, 7 días de duelo. Chile, 3 días de duelo. Cuba, 3 días de duelo. China, 3 días de duelo. Ecuador, 3 días de duelo. Haití, 3 días de duelo. Irán, 1 día de duelo. Nicaragua, 7 días de duelo. Nigeria, 7 días de duelo. Perú, 3 días de duelo. República Dominicana, 3 días de duelo. La República Árabe Saharaui, 1 día de duelo. La República Oriental del Uruguay, 3 días de duelo. Es un testimonio de reconocimiento al peso, a la importancia del liderazgo político del presidente Hugo Chávez, que nos los deja como legado a los venezolanos y venezolanas. Una Venezuela con un peso propio en el mundo, una Venezuela respetada por ser un país independiente, soberano,
pero con una política de unión latinoamericana y caribeña y una política de multiplicación, de democratización de las relaciones internacionales. Hemos recibido recientemente al presidente, al hermano presidente Raúl Castro, de nuestra hermana República de Cuba, a quien queremos agradecer a él, a Fidel y a todo el pueblo cubano, al equipo médico, tanto esmero, tanta dedicación para atender a nuestro comandante presidente durante este año y medio de tratamiento de la enfermedad que lamentablemente sufrió el comandante presidente. Hemos recibido a la presidenta Dilma Rousseff, gran amiga del presidente Hugo Chávez, a su amigo, el expresidente Lula da Silva, quien ha venido con la presidenta Dilma Rousseff, y ahora acabamos de recibir en nombre de los pueblos africanos al presidente de Guinea Ecuatorial, el presidente Obiang. Son muestras de cariño, ya estaban aquí presentes el presidente Evo Morales, que lo vimos ayer acompañando a nuestro pueblo durante todo el recorrido, la presidenta Cristina, quien acaba de retirarse, pero dejó a su canciller, al ministro de la Defensa, al alto mando militar de la Argentina, pero estuvo con nosotros durante buena parte de la noche, durante buena parte de la mañana del día de hoy. Está el presidente Evo Morales, el presidente Pepe Mujica de la República Oriental del Uruguay, y a partir de las 6 de la tarde comienza a llegar el grueso de las delegaciones. Ahora, ministro, yo creo que también conocer en este corto camino que hacen, ¿qué les comentan los presidentes? ¿Qué les dicen, ya que no hemos podido tener la oportunidad de conversar con ellos? Mira, en primer lugar, obviamente la primera palabra nuestra, agradecerles en nombre del pueblo venezolano el que estén aquí. Y toda la respuesta dice, ¿cómo no íbamos a estar aquí? ¿Cómo no íbamos a estar acompañándolos y rindiéndole un homenaje a ese gran amigo de los pueblos del mundo que es Hugo Chávez? Reiterándose la visión multipolar, ¿no?, que siempre estuvo allí presente con el presidente Chávez. La que desarrolló y la que nos dejó como uno de los grandes objetivos históricos de la patria en el programa de la patria. Un mundo multipolar que garantiza el equilibrio de político, económico y social del mundo para preservar la especie humana en el planeta, la paz del planeta. Bueno, ahí lo confirma el propio canciller, ¿no? La presidenta ya ha emprendido el regreso hacia la República Argentina, país que está viviendo su segundo día de los 3 días de duelo. Ahora, Julio, hablábamos de la patria grande y el canciller, en cierto modo, hacia una patria grande ampliada, ¿no? Así es. La primera gran pérdida que tuvo la patria grande fue Néstor Kirchner. Sí. Ahora lo pierde a Chávez. Se da el tiempo de encontrar nuevos herederos, de los que están seguir afianzando las ideas. Un dato importante que señalás es esto de que va más allá de la patria grande. Y hace muy poquitos días, hay que destacar, Caracas se ha convertido en la sede de la secretaría de la nueva ASA, la Asociación Sudamérica-África. 55 países de África, en una relación especial con 12 países sudamericanos. Se acaban de suscribir más de 30 protocolos entre países africanos y países sudamericanos para desarrollar una cooperación más allá de la economía, para avanzar en una relación sur-sur entre África y Sudamérica. Y no en vano se eligió a Caracas como sede. Claro. Es un tributo a lo que Chávez realizó en vida y a lo que Venezuela representa en esa cooperación. Recién Telma recordaba el tema de Petrocaribe. Y si uno repasa un poquito lo de Petrocaribe, no tiene nada que ver con este tiempo histórico. Un petróleo que se vende a bajo precio. Un petróleo que se entrega a unos 18 países del Caribe y de Centroamérica en condiciones financieras que no existen en el sistema financiero contemporáneo, mucho máxime en la crisis. Con lo cual ahí hay una generosidad venezolana que nosotros los argentinos la vivimos, acuérdense ustedes, cuando el episodio Crisis Sancor. Claro. Ahí Venezuela tuvo la generosidad de contribuir con financiamiento, a pagar con producción local y con transferencia de tecnología
marcando un camino de cómo deberían ser las relaciones económicas. Julio, y digamos ahí en ese punto que parte de las plantas de Sancor están en la provincia de Santa Fe. Así es. Y el ex gobernador en realidad de la provincia de Santa Fe, Hermes Wiener, ayer no recordó aquel episodio cuando se refirió a quien... Y debería haber recordado. Claro, ¿no? Esa generosidad que tuvo el presidente Chávez. Es el gran episodio, incluso más allá de Santa Fe o de Córdoba. Sancor es Santa Fe y Córdoba. Y yo creo que incluso he escuchado algunos comentarios muy críticos al financiamiento caro que prestaba Venezuela. Venezuela prestó a tasas de mercado, que eran elevadas para la Argentina fuera del mercado mundial, pero prestó. En el momento que el mundo boicoteaba el financiamiento de la Argentina, Venezuela no dudó y mandó el financiamiento. Lógico, a tasas de mercado. ¿O qué imaginan? Claro. ¿Imaginan que plantear la concepción socialista o de integración supone regalar el dinero? Eso no ocurre en ningún lado. La Argentina estaba ahogada en combustibles y ahogada financieramente. Y Venezuela dijo, aquí estamos. Pero por otro lado, como marcábamos antes, intercambiaba petróleo por otros bienes con países, por ejemplo, de Centroamérica, que no eran ricos, países que por ahí eran pobres. A eso sí le hacía, digamos, hacía como una especie de cooperación, siendo, como vos decías, la ideología no era la del mercado, sino la de justamente el intercambio de bienes según lo que cada país podía dar. Hasta se puede hablar de relativa desmercantilización. Venezuela ha instalado cadenas de distribución de combustible en países centroamericanos. Ha instalado refinerías en condiciones muy favorables para los pueblos del Caribe y de Centroamérica. Incorporar la categoría de la generosidad en la economía o la desmercantilización es un fenómeno no creíble. Julio, tenemos una entrevista para compartir con nuestra audiencia. Está en línea el embajador argentino en Venezuela. Carlos Cheppi, ¿cómo le va? Buenas tardes. Le agradecemos el contacto con la radio pública, con la televisión pública, perdón. Hola, buenas tardes, un gusto. Bueno, cuéntenos por estas horas qué ha podido vivir por las calles de Caracas y qué nos puede transmitir como embajador de los argentinos allí respecto de lo que está viviendo por estas horas y lo que venimos viendo hace muchas el pueblo venezolano. Mira, la verdad que la movilización de gente es impresionante. Bueno, lo de ayer fue tremendo y hoy siguen la gente agolpada, cosas por todos lados para querer pasar a darle el último adiós al comandante ahí en la Capilla Ardiente. Así que es, la verdad, muy, muy sorprendente, ¿no? Todo el mundo con mucha tristeza, pero también con mucha esperanza se nota permanentemente eso, ¿no? Ahora, Cheppi, la Presidenta de la Nación, lo confirmaba recién el canciller venezolano, ya ha emprendido el regreso, ha sido varias horas que ha compartido con la familia de Chávez. Además, por supuesto, la hemos visto en la Capilla Ardiente en más de una ocasión. ¿Qué nos puede contar de la presencia de Cristina Fernández en Venezuela? Sí, y bueno, recién nosotros estamos volviendo al aeropuerto, que la firma que se volvió con todo una buena parte del gabinete que había venido, y bueno, diputados, senadores, y participó la presidenta también recién, que la acompañamos en otro momento ahí en la Capilla Ardiente, donde estaba, bueno, la mamá del presidente Chávez, los hermanos, algunos de sus hijos. Así que, bueno, acompañando a la familia en este dolor y dando muestras de respeto y de cariño, que es lo que ella siente por el presidente Chávez y por la familia, ¿no? Cheppi, ¿cómo se van a suceder lo que nos puede adelantar de los próximos pasos políticos que se van a dar en Venezuela? Por supuesto, una vez terminados estos días de duelo y de despedida al presidente Hugo Chávez. Bueno, mira, está obviamente a cargo el vicepresidente Nicolás Maduro, y él es el que tendrá que colocar la fecha de las elecciones, obviamente cuando también se junte la Asamblea Legislativa. Así que eso supongo yo que será la semana que viene, no sé, martes o miércoles. No creo que se demore mucho más que eso. Pero digo, desde el punto de vista institucional esto está muy, muy firme, no hay ninguna fisura, y además se está cumpliendo a rajatabla lo que marca la Constitución Nacional. Así que digo, desde ese lugar, digo, con mucha tranquilidad se toma, pero bueno, obviamente el mundo sigue y se tienen que cumplir los reglamentos y las leyes que marca la Constitución, ¿verdad?
Chepi, mañana Argentina va a estar representada ¿de qué manera en las exequias? Sí, mañana bueno va a estar el canciller Timerman, que se ha quedado, y el ministro de Defensa Arturo Puricelli como máximas autoridades. Y después han llegado recién una buena cantidad de diputados. Llegó el diputado Carmona, la diputada Vera Segarra y muchos diputados también, algunos diputados también de la oposición. Así que, bueno, esto y alguna parte de la comitiva que vino anoche también de los movimientos sociales, digamos, otros diputados nacionales, está el diputado de Petty, está Luis de Lía, Carlos Heller, Sabatella, pero creo que Sabatella se estaba volviendo también ahora. De todas maneras, es una comitiva muy grande la que está, y bueno, vamos a estar mañana en los actos oficiales con todas las comitivas de los países. Hace un ratito llegó Dilma Rousseff y estaban esperando muchos otros mandatarios, ¿verdad?, y cancilleres de distintos países. Chepi, le agradecemos mucho el contacto con la televisión pública. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Era Carlos Chepi, el embajador argentino en Caracas. Telma, hay una consulta para Julio. Sí, quería preguntarte, bueno, el temor es que justamente desaparecido el líder que fue Hugo Chávez, estos proyectos, estas deudas pendientes vayan a quedar en el olvido, incluso que haya hasta ciertos retrocesos con la CELAC, con UNASUR, con cosas que él impulsó y que era un motor. Claro. Sí, siempre es una posibilidad ir para atrás, no está claro que siempre se vaya a ir para adelante. Creo que lo importante, yo quiero insistir con una idea, es la capacidad que tenga la población venezolana de empujar a las nuevas autoridades que no van a tener seguramente la gran autoridad que tenía Hugo Chávez. La palabra de Hugo Chávez era casi una palabra sagrada, era muy importante lo que él decía que había que hacer. Ahora no va a ser tan sencillo, es de imaginar que habrá un colectivo, sin perjuicio de que habrá un candidato a presidente, que es Nicolás Maduro, que haya unas elecciones, que se gane, que asuma como presidente y que habrá un gabinete. Más allá de esos personajes, habrá que construir un colectivo que empuje la materialidad de esos cambios. Les pregunto a los dos, a Telma y a Julio, ¿les parece que Enrique Capriles se va a presentar a las elecciones, que va a ser candidato? Bueno, tiene que renunciar a la gobernación. Es una jugada un poco difícil para él, porque en el caso que pierda, que seguro se queda sin la gobernación y sin la presidencia. Yo creo que la oposición está en un problema con el candidato. ¿Julio? Sí, está en un problema, pero de todas maneras creo que hasta por dignidad van a hacerlo. Las primeras declaraciones de Capriles indican que sí puede ser el candidato. Tiene razón Telma, puede perder todo. Claro. Va a perder seguro, puede perder todo, seguro, digo. Claro. Pero de todas maneras creo que la oposición va a tener que salir con alguien. Y Capriles acaba de ser el candidato. Claro. En los términos de cómo venía la oposición, no le fue tan mal. No, le fue muy bien. Y por lo tanto, quedar como un heredero de una perspectiva opositora, pensando en una lógica opositora. Bueno, pensando en el futuro, quizás la oposición prefiera sacrificarlo a Capriles, sí, claro, y perder nuevamente por 10, 15 puntos y no perder por 20 o 30 como puede ser. Yo pienso que puede perder por más puntos porque creo que este empujón va a representar una adhesión muy grande al proyecto bolivariano. Después habrá que ver cómo se sostiene, si el proyecto bolivariano, sin Chávez a la cabeza, puede tener la velocidad. Claro. Incluso Chávez, hasta uno puede pensar que aceleraba más de la cuenta. Por eso perdió una de las elecciones que llevó adelante cuando intentó ir un poquito más allá en la definición ideológica del rumbo político de Venezuela. Y él asumió esa derrota. Ahora, una cosa era esa única derrota de Chávez en un conjunto de triunfos electorales y otra cosa es ya sin la figura de Chávez. Por eso es mucho lo que se juega en el futuro cercano. Tiempos interesantes. Sin duda. Julio, te agradecemos muchísimo la visita aquí a la televisión pública. Estuvo Julio Gambina con nosotros. Vamos a una pausa, vamos a regresar en instantes, por supuesto. En esta edición especial de Visión 7 estaremos en vivo hasta las 21. Ya venimos. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos.